Qué bueno estar una vez más con ustedes. Los saludamos desde aquí, de esta iglesia Tierra Grata. Quien los ama, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos en este día, noche, en el momento en que tú lo veas, a nuestro nuevo episodio de podcast que estamos tratando acerca de la familia. Podcast Ecos del Alma. En el día de hoy, en este podcast, tengo un gran amigo, un gran hermano en Cristo, también experiencia familiar, experiencia eclesial, un hombre de testimonio. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Mi hermano Álvaro, bienvenido. Danos un saludo, por favor. Gracias, pastor. Es un honor, un privilegio estar en este podcast. Siento mucha alegría. He visto la mayoría de los podcasts que han hecho. Sale uno muy enriquecido y estoy seguro que el hecho de ser partícipe pues también me enriquecerá, y confiados en que el Señor utilizará y continuará con estos espacios para bendición de muchos afuera que nos escuchan. Muchas gracias, pastor. Bienvenido, mi hermano, y bienvenidos cada uno de ustedes. Esperamos que disfrute también este momento tan especial. Hemos hablado acerca de los niños, de los juveniles, hemos hablado acerca del trato de los padres hacia cómo educar a sus hijos, la enseñanza de la escritura de sus padres a sus hijos. Ya hemos tratado diferentes temas donde hemos podido llegar a casa, así esperamos que ustedes abran las puertas de su casa. Exactamente. Entonces, en el día de hoy no es la excepción. Entonces continuamos con ese tema de la familia, pero queremos hoy el tema tratarlo más a lo que es el grupo familiar, digamos, ya sea el núcleo o ya sea la familia extendida, pero ya no va dirigida exactamente al papá, a la mamá, a los hijos, sino a todos, como familia, como lo que somos. Vamos a hablar de una familia común y corriente, una familia que nos da ejemplo, pero que quedó escrito en la Sagrada Escritura. Bien sabemos que los temas que tratamos los hacemos con base en la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Quisiéramos plantear una pregunta. ¿Qué entiende usted por esa frase que dice Cristo en el hogar? También la podemos decir en forma de pregunta. ¿Cristo en el hogar? O podríamos decir, ¿qué haríamos si Cristo nos visita? Santo, ¿no? ¿Cómo sería para este momento? Cristo, ¿qué nos ponemos a hacer? No, y es cierto, lo primero que uno dice es, bueno, viene tal persona y no se preocupa, pero ya que le digan que Cristo viene… Es otro nivel. Entonces, digamos que esto nos sirva como para entrar en la historia de esta familia, una familia muy amiga de Jesús. Tenemos un pasaje muy conocido, y este pasaje nos va a enseñar acerca de esta familia en Lucas capítulo 10. Yo quiero que tú vayas buscando ese pasaje ahí, en Lucas capítulo 10, el versículo 38, teniendo en cuenta esta pregunta, Cristo en casa, Cristo en el hogar. Le hemos puesto un título, digámoslo así, un tema a nuestro podcast el día de hoy. Cuando Jesús entra en casa. En casa. Ahora piénsalo por ti, lo pensamos nosotros, cuando Jesús entra en casa. Hermano Álvaro, por favor, leamos esta escritura de Lucas 10, 38 al 42 para que la traigamos a memoria. Claro que sí, pastor. Yo tengo esta versión que es la palabra de Dios para todos. Me gusta porque está en lenguaje muy sencillo. Esta versión dice de esta manera. Lucas 10, voy a leer de 38 al 42. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile por favor que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Qué palabra tan poderosa. ¿Qué personajes tenemos acá? Pues en esta versión se deja ver que había muchas personas o varias personas en la casa, porque
cuando María se acerca para ver lo que Jesús estaba hablando, pues él se comunicaba con algunas personas, invitados. Pero los personajes principales, pues evidentemente son Jesús, Marta la anfitriona y María, la hermana de Marta. O sea, Jesús viene de Visita. ¿Cierto? Cuando Jesús entra en casa. Muy bien, entonces, como decíamos, esta escena nos va a llevar a una comprensión de lo siguiente. Pensemos en nuestro hogar, pero pensemos en el sentido espiritual de casa. Espiritualicémoslo un poquito. El sentido espiritual del hogar. Ok. El otro lo conocemos bien. Sí. Como somos, como vivimos y cada uno sabe cómo es dentro de casa. Exacto. Cuando cierra las puertas. Pero el sentido espiritual, ¿qué es lo que queremos extraer de este pasaje? Yo sé que cada pasaje trae demasiada enseñanza. Hoy queremos centrarnos en un sentido espiritual del hogar. Una escena familiar donde este pasaje nos presenta una verdad muy poderosa, muy contundente, una verdad donde nos lleva a reflexionar que eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Cristo no está buscando ser recibido realmente. Cristo lo que está buscando es ser atendido, escuchado, que lo que Él está hablando tenga sentido, que se sienta, ¿verdad?, que lo estén escuchando. Sí. Pero mira qué curioso cuando planteamos esto, porque cuando empezamos el podcast lo primero que dijimos fue, ¿qué quiere hacer uno cuando alguien viene? A casa. Atenderlo, ¿no? Sí. Atenderlo, recibirlo. Que se sienta bien, ¿no? Exacto. Entonces, como estamos viendo el punto espiritual, pues confrontemos las dos cosas. ¿Qué tipos de atenciones pueden ser muy espirituales? ¿Qué tipos de atención pueden ser muy normales? Protocolarias, y cuáles podrían servir en ese sentido. Entonces, en este pasaje, de acuerdo a lo que vemos, Jesús desea ser escuchado. Prioriza la escucha antes que la acción de que le den el chocolatico con queso y con pan. Es verdad. Ahí vamos bien. Otra cosa que podemos ver es que Jesús no está desprestigiando a Marta en su servicio, en su corre-corre. Ya lo leímos que Marta estaba corriendo, ¿no? Corriendo, ayudando a Jesús. Cierto. Exacto, y María lo que hizo fue sentarse a escucharlo. Muy atentamente, porque parecía que estaba diciendo cosas que a ella le interesaban mucho. Y es verdad que también deberían haber interesado a Marta también. Sí, es verdad que el Señor no está diciendo que lo que hace Marta es malo. Pero sí es evidente que la palabra quiere dejarnos ver que Marta representa ese tipo de vinculación que hacemos nosotros, de manera que creemos que estar en relación con una persona es hacer muchas cosas por ella, o a veces que estar en relación con una persona es que esa persona haga muchas cosas por uno. Y no está mal. Pero el Señor quiere llevarnos a entender que hay que pasar de eso, hay que estar por encima de eso, y que cuando nosotros llevamos ese tipo de relación al cristianismo, también creemos que hacer muchas cosas dentro de la iglesia, que hacer muchas cosas religiosas, que estar muy ocupados en lo que creemos que es espiritual y a veces no lo es, nos hace tener una buena relación con el Señor. Pero Él nos invita a que haya una acción más espiritual, como tú decías, un conocimiento mejor de lo que está diciendo en este momento y una expresión más genuina de lo que yo le quiero decir en cada momento. Porque uno podría decir, por ejemplo, que tú me visitas en casa, yo te recibo y estoy preparándote algo, tú me estás hablando algo que tú quieres que yo sepa y yo estoy preparando, tú como que me miras y sabes que estoy ahí pero no estoy. Sí, y pasa. Entonces no está la prioridad que tú dices. A veces uno está de visita en alguna parte y la persona quizá está muy preocupada por hacerlo sentir a uno bien. Es una buena intención, exactamente, sí, no es una buena mala. Intención, pero está haciendo tantas cosas que uno termina sintiéndose ¿ignorado? Ignorado. Exactamente, o no atendido. Pero mire que de pronto nos ha pasado uno que uno llega a algún lugar y la gente piensa que lo está atendiendo, pero uno dice, más bien la palabra sería, no me entienden, porque sí, no es lo que quiero. Lo que quiero es que me escuchen. En este caso, en el sentido espiritual de lo que estamos hablando, bien lo acaba de decir mi hermano, la dirección que tenemos en las cosas de la espiritualidad que tú dices, nosotros cuando hablamos de que Jesús está en casa,
pues entonces llevemos nuestras casas a un plano más, porque tenemos que pensar este pasaje que es lo que nos querían enseñar a nosotros en el aspecto espiritual. Vamos bien en que todos somos cristianos, quizás de pronto alguien que nos está escuchando no sea creyente, bueno, por supuesto, eso es muy respetable, pero tú que nos estás escuchando, ¿cuál es nuestra prioridad como creyente? Pues que en casa, en hogar, nosotros creemos y entendemos la necesidad de escuchar a Jesús nuestro Señor. Entonces se puede plantear esa pregunta si nosotros estamos escuchando a Jesús. ¿Cómo la podemos desglosar esa parte? Podríamos decir, te sugiero que hagamos un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en este pasaje, al mirarlo ahí, yo diría a quién representa María, ¿cierto? Sí. María, ¿quién representa? Yo diría María está representando a ese discípulo que ha priorizado el escuchar a Jesús. Mientras que Marta estaba ocupada en sus actividades, él se dedicó a hacer escuchar. Cosas. María a escuchar. Exacto, entonces María prioriza lo que escucha. O sea que Jesús, al darle atención a ella, cuando tú leíste que le dijo, un momentico, ella escogió Lo mejor. ¿Qué está haciendo Jesús? Está validando la acción de María. Sí. Le está diciendo, bueno, hay prioridades. Es verdad. ¿Nosotros como creyentes tenemos esas prioridades? ¿O en casa se habla de todo menos de Dios? Otra cosa que podemos resaltar aquí es que enseña que el discipulado comienza por ese recibir la palabra de Dios. ¿Qué sería un discipulado? Pues por lo que vemos para nosotros, ¿cierto? en esta porción de la palabra y lo que nosotros entendemos por nuestra vida cristiana, discipular es hacer que esa persona se parezca a. Discípulos de Jesús somos las personas que queremos tener el carácter de Jesús, parecernos a Él, reaccionar como Él, entender como Él. Ese sería el ser discípulo. Ahora, también podríamos pensar ahí, en ese sentido, que si nosotros ya estamos metidos aquí en la historia, comprendemos que somos hogares cristianos, que decimos que Jesús vive en casa, decimos que el Señor es, como lo dice, es nuestro Señor en casa, entonces volvemos a la pregunta, ¿Cristo en el hogar? ¿Qué tan cierto podría ser? Y si estamos imitando la actitud de María o estamos imitando la actitud de Marta. ¿Cuál es la actitud de Marta? A ver, hay dos cosas importantes en esta porción de la palabra. Evidentemente los seres humanos nos conectamos o nos vinculamos de maneras aprendidas y hay muchas, pero aquí hay dos que el Señor quiere resaltar, la manera de vincular de Marta y la manera de vincular de María. Ya habíamos dicho que la manera de vincular de Marta es hacer cosas por, y la manera de vincular de María es estar en contacto, escuchar y expresar. El Señor claramente le dice a Marta, ella escogió lo mejor, lo que ella escogió, esa manera como ella se vinculó conmigo en este momento, me agradó más, aunque lo tuyo no está mal. Pero eso mismo puede pasar cuando nosotros llevamos a Jesús a casa. Si nosotros vinculamos de esa manera, como que hacer cosas es lo bueno, es justamente lo que vamos a llevar a casa. Vamos a llevar una Biblia que ponemos un pedestal en un lugar específico, en una página específica. Vamos a llevar quizás una cruz y la ponemos en un lugar específico. Vamos a decirle a la familia que hay que hacer algunas cosas porque somos cristianos, como orar antes de comer, como no está mal orar antes de comer, pero si eso está por encima o es más importante que tener el vínculo, es lo que el Señor nos quiere dejar ver. Diferente la manera de vinculación de María, que es escuchar, que es expresar, y ese tipo de cristianismo también lo podemos traer al hogar, como tú decías, coger la Biblia, comentar porciones de la palabra y dejar que todos hablen sobre esa porción. ¿Qué tú crees? Los chicos tienen algo que decir. Las mujeres tienen algo que decir, nosotros sentimos algo sobre esa porción. También tener tiempos de silencio, de oración en silencio, porque Dios muy seguramente está deseoso de decirnos cosas
y nosotros debemos tener esa capacidad de María de sentarnos a escuchar, solo a escuchar. Así que parece que esos dos tipos de cristianismo nosotros podemos llevar a casa. El de hacer muchas cosas porque parece bueno. Y es bueno. No es malo, exacto. Exactamente, no es malo. Pero sino parece bueno. ser lo más importante. Eso. O tener una relación con el Señor, ver que nuestra familia nos ve en esa relación, lo tanto que priorizamos, lo importante que es, lo enamorados que estamos de esos tiempos con Él, y hacer que ellos aprendan a esa relación, a buscar esos tiempos, a desear estar orando, a desear leer la palabra y comentar ellos lo que piensan, lo que sienten, a expresar nuestra vida, nuestras experiencias diarias delante del Señor. ¿Tú crees que podemos caer en el error de mostrar algo que no vivimos? Sí, claro. Porque de acuerdo a lo que estoy escuchando y observamos a María entonces, la palabra escuchar, adentrándonos un poquito más, la palabra escuchar va más allá de sentarme y percibir unos sonidos. La palabra escuchar significa que yo recibo lo que se me dijo, lo entiendo y hay una actitud frente a eso que se me está diciendo. Tal cual. Marta, aunque está escuchando por algo que Jesús está diciendo, ella lo que está haciendo es percibir el ruido de que Jesús está hablando, pero no está concentrada en eso, sino haciendo los quehaceres. Entonces, en esa presentación que tú haces, yo lo veo de esta manera y lo podemos presentar entonces. Una palabra muy bonita que es la palabra testimonio. Sí, testimonio. La coherencia entre lo que creo y lo que hablo, lo que digo, mi fe, mi actuar diario, Amén. etcétera. Entonces, tú decías algo y mientras hablaba yo pensaba, ¿qué saco yo con tener en la casa un atril de madera muy bonito con la Biblia más grande que encontré allá en la librería, abierto en el Salmo de mi preferencia, ¿cierto? Allá bien abierto, que el típico es el 91 o el 23, bien abierto allá y que se vea, porque es que soy cristiano. Y tengo un cuadro allá de Jesús pastoreando, tengo otro cuadro allá de un versículo bíblico y tengo otro cuadro del Señor puesto tus ojos en esta casa. Y bueno, mi casa es de un típico cristiano y el lenguaje cristiano, arraigado. En términos cristianos. Pero no estamos escuchando. Amén. Porque el que me conoce puede ser el vecino o puede ser mis propios hijos. Puede ser mi familia, aquella que no ha llegado a Cristo, puede llegar y mirar y decir, vea qué tan bonito es, ¿cierto? Actuar como Marta, como si estuviéramos sirviendo, como si estuviéramos haciendo, como si estuviésemos entendiendo, como si estuviésemos metidos en el cuento. Pero mi concepto es otro. Porque cuando habla esa boquita, porque ese genio, porque lo que hace fuera de la iglesia, si el pastor supieran, si los hermanos lo conocieran, si yo les contara quién es mamá o quién es papá, o si yo les contara qué está pasando con mis hijos, etcétera, estamos viendo una Marta y una María en cualquiera de nuestros hogares. Es cierto. Y ambas son, note que son bien intencionadas. Sí. No tiene de malo tener una tele, un cuadro, un versículo, no tiene nada de malo. No decimos que está mal. Ahora ponga el computador abierto si quiere con música todo el día cristiana y hemos visto cosas terribles hoy que mientras ponen música cristiana las aberraciones que se cometen. Entonces, ¿cómo está nuestro hogar? ¿Estamos identificándonos con Marta o estamos identificándonos con María? ¿Será que se necesita una fusión? Sí, yo pienso. Es importante hacer porque hay que hacer cosas, hay que atender, como hacía Marta, hay que preparar cosas para que el hogar esté dispuesto, hay que alistar cosas para que los momentos con el Señor tengan fruto. Pero también hay que estar muy atentos de no dejar que la actividad, que el hacer me separe de la intimidad con el Señor, me aleje. Dejarlo a un lado hablando con otras personas porque yo estoy haciendo. Sino, como el Señor dice, buscar ese
sitio donde Él habla, donde Él comunica para yo recibir ese mensaje y poder yo decir algo sobre el mensaje. Hay algo muy bonito y es que al final el Señor dice, eso nadie te lo quita. Oh, sí. Demasiado importante porque cuando hay visita en casa, y creo que muchas veces pasa, vienen personas, no hay mucha preparación, a veces ni avisó, llegó a casa y hubo momentos tan especiales, tan bonitos, se compartió, se expresó, se escuchó, que muy seguramente la persona que visitó cuando esté afuera dice, nunca se me olvida eso, eso sí. Nadie me lo quita. Y lo mismo para el que fue visitado. Ese recuerdo estuvo acá, estuvimos felices, fue el mejor tiempo, ojalá no se fuera, nadie me quita eso. Y es hermoso entender que el Señor nos lleva a valorar de manera súper importante esas bendiciones espirituales, esos momentos espirituales con el Señor, esas riquezas y esos recuerdos que hacen que nos enamoremos tanto de Él por lo que pasó, por lo que Él me dijo, por lo que yo entendí, por lo que le pude expresar y me alivió expresarlo. A veces hasta hay cosas, no sé si le pase, pastor, a mí a veces me pasa que hay eventos de mi vida que no entiendo, pero un solo instante con el Señor, un solo momento de oración y un solo momento de silencio y escuchar que Él claramente nos dice, lo permití por esto, o lo estoy haciendo por esto, y da tanta paz. En otras palabras, ver a María sentada a los pies del Maestro en su casa, nos dice, eso lo necesitamos en nuestros hogares. Amén. Tú decías ahorita momentos de silencio, decías ahorita charlas, ¿no?, acerca de la palabra del Señor, pero aunque no lo creas, hay hogares cristianos que nunca casan, solamente es cuando van a la iglesia. O le encomiendan sus niños pequeñitos del cuidado espiritual en la escuela dominical en la iglesia, porque en casa no se les enseña lo que dice la palabra. Día tras día enseña la Sagrada Escritura. Mire, por ejemplo, en Romanos 16:5, que el apóstol Pablo está mandando unos saludos, el versículo dice, saludad también a la iglesia de su casa. Qué bonito, saludad a tal y a tal persona, saludad a los hermanos. Y en Hechos capítulo 2, por acá cuando nosotros leemos en Hechos 2, es cuando se narra que ellos se reunían en casas, oraban, y estaban en comunión y compartían el pan, o sea, la cena del Señor, como inicia la iglesia primitiva. Desde un principio se nos está enseñando la importancia de esa iglesia en casa. ¿Qué significa ese sentir? Es una enseñanza bíblica donde dice que nosotros siempre hemos escuchado, quizás desde los predicadores, hemos escuchado que hemos sido llamados a cuidar la iglesia del Señor y tu primera iglesia es tu casa. Entonces a veces nosotros en casa no compartimos una película cristiana, a veces en casa no compartimos una alabanza, a veces no tenemos ese momento de oración, a veces no compartimos con nuestros hijos, con nuestra familia, a veces, porque esos espacios no hay si somos decir tan. Aquí lo que nos está diciendo María es, cuando Cristo está en casa, que es como nosotros como creyentes sabemos que Cristo está en nuestra casa, ¿cierto? Entonces debemos hacer sentir muy bien a Jesús porque es el Señor de la casa. ¿Cómo? Escuchándolo. ¿Cómo es una manera? Esa, que se viva la espiritualidad en casa, no cada domingo o cada día que vamos al culto. Esa es una buena expresión. Decíamos de fusionar, ¿no? Sí. Porque ¿qué sacamos con correr a atenderlo? Como yo siempre digo, el chocolatico con queso y el pan. Y Jesús, bueno, sí, bueno, gracias y ya estoy lleno, pero pónganme en cuidado que yo quiero que aprendan. No sacamos nada con tener tantas cosas si no hay la espiritualidad en casa. Sin embargo, si queremos que nuestros hijos sean hijos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, amén, ejemplares, eso sí lo queremos, pero nosotros no lo estamos enseñando, no lo estamos practicando, en casa no se está viviendo. Es verdad. Es verdad, ahí vendría una pregunta, pastor, y es,
de las cosas que nosotros hacemos como cristianos en casa, ¿qué podría ser quitado? Porque el Señor le dijo a Marta, lo que ella hace no le puede ser quitado. ¿Qué de todo lo que nosotros hacemos podría ser quitado? Pues el Es una buena pregunta. puede ser quitado, la Biblia en el atril puede ser quitado. Y pues la invitación es a que estemos pensando en eso, de todo esto que hacemos en casa, ¿qué podría ser quitado? Y como si el Señor nunca hubiera estado. ¿O qué cosas jamás nos quitarán? Y en el reino de los cielos a lo mejor el Señor nos hablará, ay, lo que hicimos en tu casa cuando estuvimos en tal tiempo y ustedes estuvieron alabando, estuvieron leyendo la palabra. Eso nunca, nunca lo olvidaremos. Ahí yo le puedo hacer un agregado a esa, está interesante la pregunta. Sobre la base de esa pregunta también agregarle algo más. Cada uno pensando en su casa, en su hogar. ¿Qué debemos quitar? Que nos esté robando la relación, la intimidad con mi Señor. Porque cada uno tiene su ruidito. Sí, sí, sí. Quizás alguien, no sé dónde fue que yo vi, que me pareció muy bonito. De pronto fue uno de esos memes o que salen por las redes sociales, donde había una persona que estaba lavando la loza, sí, ahí, sí, en la cocina, pero tenía la Biblia al lado, iba lavando, iba leyéndola, y lave y léala, y luego fue a secar los platos y léala, luego se fue a cambiar y mientras iba cambiando iba leyendo la Biblia, luego fue a salir al trabajo y mientras iba manejando el carro iba mirando la Biblia, llegó al trabajo y mirando la Biblia, llegó por la noche a dormir y mirando, y antes de dormirse con la Biblia ahí leyéndola en todo momento, qué bonito, y cuando sale la reflexión al final dice, si la Biblia fuera como el celular, wow, eso me encantó. Yo dije, eso es muy cierto. ¿Qué es lo que yo tengo que quitar? ¿Será que el celular? Sí. ¿Será que la televisión? Sí. ¿Será que...? O puede que no sea alguna de esas cosas, pueden ser otras cosas que Un se nos hábito. convierten en vicios. Sí. Y nos quitan un tiempo que después decimos que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la Escritura. No creo que le diríamos eso a Jesús si se nos presentara en persona, decirle, Señor, es que no tengo tiempo. Yo no creo que tendríamos la cara para decírselo. Diríamos, Señor, no me dispuse a ser como María, darte la prioridad en casa. Cierto. Y que tú te sientas que mi casa es, perdón, un lugar habitable donde tú quieres estar, no que Jesús llega, no, pero yo qué hago aquí aburrido Jesús en casa, donde dicen que todos me aman, pero nadie me presta atención. ¿Cómo lo ves así? Interesante y además impactante porque tu pregunta es mucho más fuerte, ¿no? Que yo debería quitar, que creo que es bueno, que creo que es cristiano, y realmente me está interrumpiendo o dañando o durmiendo mi relación con el Señor. Es una pregunta fuerte, pero creo que tenemos que hacerla y creo que debemos contestarla. Nosotros en Hogar tenemos algo que lo denominamos accesorios. ¿Cuál es el accesorio? ¿Lo espiritual o mi diario? ¿Sí? ¿Se comprende eso? O sea, en casa vivimos, hacemos, deshacemos, vivimos de todo y de vez en cuando, ay, me acuerdo que soy espiritual. O si me pego un susto, ay, sí me acuerdo que tengo que orar. Si mi hijo no ha llegado a casa y llamo y no contesta y preciso estoy viendo las noticias y dicen que corrió quién sabe qué y me dan nervios, ahí sí me acuerdo de que apaguen esto y oremos. Sí. No, ¿será que no pasa en los hogares creyentes? Pasa. ¿Será que eso no pasa? ¿O será que sí? Porque yo pienso cuál es el accesorio y qué es lo esencial en casa. Queridos padres, hijos, nuestros hogares deben ser esencialmente espirituales y tener un accesorio, lo natural. Amén, amén. Porque somos muy carnales Sí. y lo espiritual es un accesorio. Dígame. No, yo lo resumiría
te lo entendí como debemos tratar más de ser personas espirituales con personas que con experiencias humanas en casa, que ser personas humanas con una que otra experiencia espiritual en casa, Exacto. que es muy diferente. Yo quiero que eso que acabas de decir, vuélvelo a decir, pero resaltando la frase, esta mejor parte no te será quitada. Ok, a ver si lo puedo decir mejor. Tendemos a ser personas muy humanas, muy normales, con una que otra experiencia espiritual en casa. La invitación y lo que nos ha dejado esta porción de la palabra es que el Señor nos dice, ¿qué tal si eres un ser más espiritual, con una que otra experiencia humana en casa? Esas experiencias humanas te las pueden quitar, pero tu espiritualidad, el mover del espíritu en casa por ti, nadie te lo puede quitar. Eso es lo que nadie le podía quitar a María. Eso es lo que nadie me puede quitar a mí en mi hogar, en mi casa. Eso tendrá recuerdo hasta los nietos, me imagino, y tendrá efecto espiritual. Eso nadie nos lo puede quitar. En la medida en que entendamos que cuando el Señor Jesús nos salvó, Él vino a habitar y nos hizo un nuevo ser espiritual, yo creo que nos va a quedar más fácil, pastor, ser más espirituales en casa, ser más Marías en la presencia de Dios dentro de nuestra casa y dejar que las cosas que también son importantes se puedan hacer en su tiempo, que son parte de nuestra responsabilidad, las hagamos en la manera posible, pero que le demos la prioridad, la importancia a la espiritualidad en casa, a la comunión del Señor Jesucristo con papá, mamá, hijos, nietos. Involucrarlos, que ellos, alguna vez escuché en una prédica, pastor, no sé si quede tiempo, de un pastor que le daba mucha prioridad a estar solo en su cuarto y orando. Y alguna vez el hijo tuvo un problema y entonces el hijo entró a orar y el papá lo vio orando y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estás orando tan apasionadamente? Y el hijo le respondió, cuando tú tienes un problema yo veo que tú te encierras y Dios te ayuda. Eso tiene que funcionar, yo también lo hago. Creo que esa es la idea. Y digamos entonces, llegando a este punto para ir cerrando, entonces fusionamos las dos ideas, ¿cierto? Funcionamos. La primera parte, por decirlo así, entre lo que hemos hablado es, lo que Marta hizo, Jesús no lo rechazó ni lo recriminó. No es malo hacer cosas. Y no es la malo. segunda parte es, le dio prioridad al área espiritual de María que se sentó a escucharlo, ¿cierto? Así es. Entonces, si lo unimos todo, y pues por supuesto aquí tú puedes enriquecer esto mucho más, podemos profundizar mucho más, pero siendo así muy naturales en nuestras vivencias diarias, en nuestras casas, entonces creo que es muy conveniente tanto el servicio como la espiritualidad. Sí, los dos. No queremos enseñar acá que es que nuestros hogares deben ser espirituales, que echen humo y nos salga una aureola. Tal cual. Porque nosotros no creemos en eso de la espiritualidad, que todo es espiritual, no estamos hablando de eso. Pero tampoco el otro extremo de que todo es una carnalidad y no hablemos nada espiritual, que es que porque eso parecen muy, ¿cómo sería la palabra? Como muy fanáticos. Ay, no, todo. Sí. No, los extremos son equivocados. Aquí este pasaje es muy claro. Jesús entra a un hogar y sabe que en nuestros hogares hay de todo. ¿Sí? Entonces, tenemos que atenderlos, servirlos, ser diligentes, porque no saco nada con sentarme, escuchar a Jesús, aprender de Él, pero no hago nada. O no hago nada con querer hacer 10,000 cosas mostrando que soy cristiano cuando mi vida no lo demuestra. El equilibrio perfecto consiste en que nosotros sepamos ser sabios y entender qué fue lo que quiso Jesús enseñarnos ahí. Dar una prioridad y entender que Cristo en casa es más que un acto de fe, es un estilo de vida. Es verdad. ¿Qué palabras finales podría decir?
¿Qué palabras finales podríamos decir? Me gustaría a mí, ahora que estuve en este podcast, gracias Pastor por su invitación, tener la oportunidad de compartir y tener más espacios en casa respecto a la lectura de la Biblia, respecto a lo que se piensa de esas lecturas, respecto a cómo vemos algunas circunstancias a la luz de esa lectura. Darle más importancia al Señor, porque de hecho Él quiere estar en casa, de hecho Él está en casa. No olvidar que Él está en casa. Muy bien. Que siempre estará en casa. Y que no podemos de repente, como está, entonces me pongo a hacer cosas y cosas y se me pasan los días y él quedó como hablando con otras personas. Como lo ignoramos. Exacto. Muy bien, entonces mira, les agradecemos a cada uno por estar ahí, pero llévense en un pensamiento final. Sí, recuerden, cuando Jesús está en casa, cuando Jesús llega a casa, mira, eso debe ser una realidad para nosotros a diario. Jesús no es una visita cualquiera, es el Señor de casa. Si Jesús dijo esta parte de escucharlo, sentarse, dice, esta es la mejor parte y no le será quitada, lo que Jesús dice es que todo lo que tú hagas, todas las actividades que tú emprendas, que todo lo que te propongas, van a tener sentido si tú primero escuchas. Tal cual. Antes que hacer, hay que ser. Primero, me identifico como lo que soy, un hijo de Dios, fortalezco mi comunión con Él, escucho su palabra, lo entiendo qué es lo que quiere de mí, humillarme, entender su voluntad en mi vida, en mi hogar, transmitirlo a mis hijos, a mi familia, a todos, ¿cierto? Si yo lo hago, todo lo que más haga, las actividades, cuando hago las cosas que hacía Marta, de correr y atender a Jesús, van a tener sentido. Todo va a tener sentido, tu hogar tiene sentido. Dios cuida de tus hijos, Dios cuida a tu esposa, Dios cuida a tu esposo, Dios cuida a tus padres. Dios está contigo, esas palabras finales que dice nuestro hermano Álvaro, Él siempre está ahí, Él es fiel. Entonces lee este pasaje, Lucas 10:38, cuantas veces quieras y dile, Señor, háblanos en casa y qué más, y qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que tenemos que fortalecer. Gracias por estar ahí, un abrazo, Dios les bendiga y pronto nos veremos. Muchas gracias, gracias por esta invitación. A ti, gracias.